Hablamos de derecho penal. Delitos de odio, agravante, pero hablamos de derecho penal. ¿Y qué es el cuerpo de leyes penales? Someramente lo diré. Bueno, pues son los ataques más graves que realizan los ciudadanos contra la convivencia. Eso es el Código Penal. O sea, a usted el Código Penal no es saltarse un semáforo, generalmente, ni no pagar la contribución. Los ataques más graves contra la convivencia. Bien. ¿Qué consecuencia tienen los ataques más graves contra la convivencia? Pues la privación de un derecho fundamental, que es perder la libertad. Por eso, además de ser los ataques más graves contra la convivencia, hay un principio que lo limita, que es el principio de intervención mínima. O sea, cualquier cosa no puede ser un tipo penal. Un tipo penal es la acción concreta calificada como penalmente reprochable. Eso es el tipo. La acción. ¿La acción qué es? Bueno, hurtar, robar, traficar, asesinar. Eso son tipos penales. Tipos penales de homicidio, tipos penales de tráfico de drogas, tipos penales de hurto. Bien, ya sabemos lo que son los tipos penales. Sabemos lo que es el derecho penal y lo que es el tipo penal. Pero hay dos clases de tipos penales, de acciones delictivas, que se recogen aquí. Este es el Código Penal, ¿eh? El Código de la Vergüenza. Un libro terrible. Hay tipos penales, por llamarlos de algún modo, de toda la vida. Hay tipos penales hijos de su tiempo. En especial, con lo que ahora nos compete y nos interesa, tipos penales hijos de la democracia. Tipos penales de toda la vida. Un asesinato. ¿Por qué son de toda la vida? Bueno, pues porque afecta a todo el mundo. Afecta incluso a los poderosos. Y como afecta a los poderosos, tiene que estar incluido de toda la vida. Si los asesinatos solo fueran a los pobres y a los excluidos, por lo mejor no estaba aquí. Antaño. Ahora tenemos los tipos penales hijos de la democracia. La democracia, al estar presidida por el artículo 14 de la Constitución, todas las democracias, que abogan por la igualdad de los ciudadanos independiente de su origen, su sexo, o cualquier otra circunstancia, pues tenemos tipos penales hijos de la democracia. Y ahora vamos a entrar de lleno, porque los delitos de odio y de discriminación y la agravante de racismo son tipos penales hijos de la democracia. No estaban antes. Por eso no quiero politizar, pero todo aquel sistema político que vaya en contra de los cimientos de la democracia va en contra de nosotros. Se me ponen los vellos de punta, porque yo soy así, soy muy pasional, pero es que es la pura realidad. Hay muchos primos y primas, tíos, tías, sobrinos y sobrinas que deben tener esto presente, que donde no hay democracia no hay defensa de los gitanos. Puede haber, como ha dicho el primo Diego Luis, muchos chachurnos, pero eso es lo que menos nos conviene. Bien, y fijaos, aún en democracia tenemos los tipos penales contra la discriminación. Llegaron tarde, ¿eh? No crean que fue de un año para otro. La transición en el pueblo gitano ha tardado mucho más. De hecho no ha terminado todavía. Pero bueno, seguimos. Lo primero que ha hecho los tipos penales democráticos es rápidamente rescatar a la mujer. Y se está haciendo, y se está trabajando a todos los niveles. Todavía queda mucho por conseguir la igualdad de la mujer, pero puedo decir, sin riesgo de equivocarme, con total valentía y con total complicidad con ella, que pueden sentirse medio satisfechas con el esfuerzo que está haciendo el sistema. Pero ¿y con la gitana? La Ley Integral de la Violencia de Género, los tipos penales hijos de la democracia, comienzan en 1989. Tenemos la democracia de 78. Fíjense lo que se tardó en proteger
una discriminación que viene de siglos. 1989. Bueno, pero es que cuando se dio un paso más a favor de otros grupos, en lo que nos interesa, a favor de la etnia, es a partir de 1995, cuando esta sociedad hace como que se sensibiliza con la discriminación hacia los gitanas y los gitanos, es en 1995. Bueno, no voy a decir que es una vergüenza, porque mira, si está ahí, algo se ha avanzado, pero es como el que no tiene casa, le está cayendo la lluvia y le dan una chabola. Bueno, ya no te cae la lluvia, pero mire usted, eso es una vivienda en óptimas condiciones que tiene todo el mundo. Pues nos llegó 20 años después. Muy bien. Ahora, ¿y qué recogen los delitos de odio? 510, 511, 512. Están muy bien redactados. Parece que no dejan nada. Bueno, pues cualquier tipo de discriminación hacia, voy a hablar de gitanas y gitanos, para no perdernos, porque hay otros grupos discriminados. Cualquier tipo de discriminación, de infravalorar a un ser humano por el hecho de ser gitano, se considera, con lo primero que he dicho al principio, lo primero que he dicho, valga la redundancia, de que se considera un ataque muy grave a la sociedad. Y se recogen en el Código Penal. Ya no estamos hablando porque, por ejemplo, antes te podían despedir de un trabajo por ser gitano, despido improcedente. Bueno, sí, había una regla de discriminación, despido improcedente. Y en todos los ámbitos del derecho, acceso, bienes y servicios, todo. Pero ahora dicen, no, lo primero, esto es una conducta penalmente relevante. Esto que se ha hecho es muy grave. Nos damos un aplauso. Parece un logro. Esto parece un logro. Y lo es, institucionalmente lo es, simbólicamente lo es. Pero para mí, por mi experiencia, tristemente tengo que decir, deja mucho que desear. Porque vosotros me podéis preguntar, bueno, Marcos, sí, ha llegado en 1995, pero tú mismo nos dices que el 510, 511, 512, con un montón de apartados, hacen como una coraza para que no se pueda discriminar a las gitanas, a los gitanos. Eso está muy bien. No. Tristemente tengo que decir que no. Y ahora os voy a dar, ¿por qué? Antes de deciros el por qué, tengo que daros unas pequeñas nociones de derecho procesal. Porque ahí está la madre del cordero, en el derecho procesal. Por eso falla. Y bueno, ¿qué es esto de derecho procesal? ¿Esto qué es? Os vuelvo a dar una pequeña y sucintas nociones de derecho penal. El derecho penal se divide en el derecho penal sustantivo, que es donde se recogen las acciones, y en el derecho penal procesal, que es por el camino que debe ir un procedimiento para llevar al banquillo a alguien que haya discriminado. O sea, uno es el fondo y otro es la forma. Eso es el derecho procesal. ¿Qué tipo hay de derecho en el sistema penal? Hay muchos tipos de caminos para dar justicia a alguien que ha cometido un delito contra otro. Está delito leve, juicio rápido, procedimiento abreviado, sumario, jurado, menores. Bueno, ¿y en qué se diferencian? Porque tenemos poco tiempo y además tenemos que ir certeros. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues en la gravedad de las penas. Un delito leve, pues son 3 meses de multa. Todos los demás son penas privativas de libertad. El que cometa un delito que vaya por la vía del juicio rápido, del procedimiento abreviado, del sumario o del jurado, que luego entre no entre, bueno, ya los juegos que hay de abogados, atenuantes, agravantes, pero le piden pena privativa de libertad. Al delito leve, no. El delito leve es una multilla. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Lo explico rápidamente. Nos vamos otra vez al derecho penal sustantivo. 511, 510, 511, 512. ¿Qué camino tiene ese?
¿Esos delitos qué camino tienen? No son delitos leves. Unas veces son juicios rápidos, otros procedimientos abreviados, pero no son delitos leves. Tienen pena privativa de libertad como sanción. Quien discrimine, a la cárcel. Si no va, bueno, ya os lo he dicho antes, que por diversos juegos procesales que hacen los abogados, los fiscales, pero de entrada la pena en abstracto que pone en el Código Penal es la cárcel. No es una multilla. Bien, bueno, ¿y dónde se incardinan? Ya lo he dicho. De delito benévolo, nada. Bueno, Marco, pues qué bien. Nos dice delitos de odio que están recogidos ya, no como antes. Y en cuanto al derecho procesal, dice que no son delitos leves, sino que son otro tipo de procedimientos que llevan a la cárcel. Bueno, pues, oye, se le está dando una importancia. No, vuelvo a decir que no. ¿Por qué? Volvemos al derecho procesal, pero un poco más histórico. Voy a beber agua. ¿Puedo? Sí, ¿no? Un poco más histórico. Miren ustedes, procesalmente hay dos sistemas para encauzar los delitos. El sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Antiguamente, por eso se le temía tanto a la Inquisición. ¿Por qué? Porque el sistema inquisitivo, el impulso procesal, siempre lo hace la función pública. El juez, la policía, ellos son los que dominan todo el procedimiento. Antiguamente no dejaban opción a las partes de defenderse, ¿no? El inquisidor decía, el gitano, la gitana es hechicera, azotes y a galeras. No se la escuchaba. Por eso se decía inquisitivo, pero el significado real es que las partes no cuentan. Bien. Y el sistema acusatorio es todo lo contrario. Bueno, que se le da mucho juego a las partes para que puedan dar el impulso procesal y para que puedan defenderse, en fin, para que puedan proponer pruebas. ¿Qué tenemos en nuestro sistema actualmente, 2020? Tenemos el sistema mixto. O sea, tenemos la mitad sistema inquisitivo y la mitad sistema acusatorio. En el delito leve no hay sistema inquisitivo. Tú llegas, denuncias que no te han dejado entrar a una discoteca, que no han alquilado algo, un piso por el hecho de ser gitano, tienes que ir tú. Si llamas a la policía y te digan, vaya y presente la denuncia. Vaya usted y presente la denuncia. Y si tienes suerte, realizan un atestado con lo que ha ocurrido, lo redactan de tal manera que no aparece la discriminación clara, porque, en fin, por lo que sea, y llega al juzgado de guardia como una cuestión de una injuria al honor. Como una injuria. Vale, pero ¿por qué ocurre esto? Sin embargo, vamos a ver, si los delitos de odio, hemos dicho que están en el procedimiento abreviado, en el juicio rápido de delitos, incluso en el sumario, bueno, ahí no puede llegar, ¿no? Dependiendo. ¿Por qué ocurre esto? Miren, cuando estamos en esos procedimientos, no en el delito leve, es donde cobra relevancia el sistema mixto de sistema inquisitivo y sistema acusatorio. ¿En qué sentido? Pues cuando llega un delito a conocimientos del juez y de la policía, realizan un papel muy determinante. Hacen muchas tareas de investigación. El juez le llega este tipo de delito, no hace como en el delito leve que dice, ponga usted la denuncia. No. Citan a los imputados, citan a los testigos, citan a los peritos, realizan toda una amalgama de medidas procesales para descubrir el delito. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos encontramos en una denuncia por delito de odio contra los gitanos o de discriminación, no se realiza el papel del sistema. El sistema inquisitivo va durante la instrucción del delito, la investigación. Cuando ya está todo investigado, pasa al juez de lo penal, porque el juez que investiga y la jueza que realiza el juicio no son los mismos para que no se contaminen, para que llegar todo fresco. Bien, en el
delito de odio no hay instrucción, no hay investigación cuando debía de haberla, pero se le da tan poca importancia, se le da tan poco valor al tremendo esfuerzo legislativo que se ha hecho por personas muy honorables, que se interpretan las conductas penalmente reprochables contra la discriminación como un delito leve. Y el delito leve, cuando una gitana o un gitano es discriminado, ni te ayuda el juez, ni te ayuda la policía, ni te ayuda el fiscal, porque consideran que ese delito pertenece al ámbito del sistema acusatorio. O sea, si tú estás agraviado porque eres gitano, muévete tú, denuncia tú, busca los testigos tú. Con lo cual, hay un enorme déficit de medidas públicas judiciales que apoyen la lucha contra esos delitos. Eso es muy triste, pero es así. Y ese es el problema de los delitos de odio, que no se llevan por el camino que se debe llevar. Y además, en 1995 se establecen los delitos de odio, 510, 511, 512. Y se borran las faltas. Y se establecen lo que he dicho antes, unos delitos leves, que son delitos que no tienen pena de cárcel, que es una multilla. Se suprimen las faltas. ¿Qué ocurre? Que es que además, la mayoría de los casos por discriminación se sobreseen. Sobreseimiento quiere decir que se archiva porque no hay indicio de delito. ¿Por qué? Porque como se trata como una injuria al honor, no a la etnia, sino al honor, que es algo mucho más subjetivo, pues cuando llega al juzgado dicen, estos son una injuria. Pero ¿qué pasa? Que en el año 2015 las faltas de injurias desapareció, se despenalizó. Ni siquiera ya se trata como una conducta penalmente reprochable. Solo, dicen, las injurias solo serán penalmente relevantes cuando el ofendido sea una mujer, un hermano, un hijo, o sea, la familia. Y dejan la oportunidad de perseguir los delitos por discriminación, los entierran, los sacan del 173, con lo que nos quedamos, como diría Antonio Machado, desnudos como los hijos del mar. La conclusión que saco: se ha hecho un enorme esfuerzo legislativo a favor de las gitanas y de los gitanos y de luchar contra la discriminación, pero existe, no voy a decir una prevaricación por parte de los agentes que intervienen en la investigación e instrucción de un delito, sino por falta de educación, de concienciación, no se le da la categoría procesal que tienen las conductas discriminatorias, por lo que caen en el pozo sin fondo de los delitos leves, que además pueden ser archivados. La solución es: la voy a dar. Me voy a poner un poco romántico. Es un logro la redacción de los delitos de odio. Es un logro la agravante de racismo. Pero el logro más grande no son los tipos penales contra la discriminación, sino la existencia de juristas gitanos. O progitanos, que también los hay muchos. ¿Por qué? Porque aquí, cuando te llega un caso, te rompen no la camisa, pero sí el corazón. Y dice, bueno, pues si esto es sistema acusatorio, vas a ver de pruebas que te voy a proponer yo. Yo voy a impulsar procesalmente para que no trate esta conducta contra esta persona como un delito leve. La vas a poner en el cauce procesal que exige el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y esto es un procedimiento abreviado que a ese tío o a esa tía se van a sentar en el banquillo y van a tener mucho miedo porque se le va a pedir prisión y no lo van a volver a hacer. No lo van a volver a hacer y además lo estamos educando, como se ha hecho, pues, con otras personas excluidas como la mujer. Ese es el problema. Ese es el problema de la solución, los juristas gitanos. Y sobre todo, bueno, yo le pediría a los activistas gitanos que se impliquen más. Yo sé que se están implicando. Que se impliquen más, que suden más las camisetas. Como le decían a Raúl
a Raúl del Real Madrid. Mira, tú sudas la camiseta más que nadie. Pues nosotros tenemos que sudar más la camiseta. Y tenemos que luchar más por los nuestros, porque están solos. En muchos momentos del sistema están solos. Pero si estamos nosotros, ya no lo están. Perdonad. Bueno. Ahora vamos a dar un segundo paso, ¿vale? Vamos a hablar del agravante. El agravante de racismo, que lo tenía por aquí. Bien. Os voy a dar una pequeña noción rapidísima de lo que es un agravante, porque si no sabemos lo que es un agravante, no nos vamos a enterar de nada. Por favor, trasladar lo que he dicho al principio de los delitos de odio, de las conductas penalmente reprochables, hijas de su tiempo, hijas de la democracia. La agravante de racismo, que está en el artículo 22, creo, o 20, sí, por ahí, también es hija de la democracia. También. ¿Qué es un agravante? Bueno, los tipos penales se rigen por las conductas básicas. El que, tendré que poner un ejemplo, el que traficare con drogas que no perjudican a la salud, pues será penado con X años. Pero, si tiene una cantidad importante, pues se le impone la agravante de notoria importancia y tiene más cárcel que si llevaras poquito. No es lo mismo, llevas 1 kilo de hachís que llevas un camión. Para que me entiendan, el del camión pues tendrá más pena, porque hachís uno, hachís el otro, pero tiene más cantidad. Eso es una agravante. Más pena, más cárcel. ¿De acuerdo? Un atenuante, bueno, pues un atenuante es lo contrario. Pues mire usted, este señor traficaba con hachís, pero es que llevaba unas cuantas placas de esas, pero es que tiene un enganche hasta el cielo y la vendía para poder comprar para su consumo. Pues eso es un atenuante. ¿Qué es lo que hace? Bajar la pena. Si tienes 2 atenuantes, incluso se baja en grado, si tienes 2 agravantes, pero eso es otra historia. Yo lo que quiero que sepáis lo que es la agravante y la atenuante. Pues miren, pues gratamente hay agravantes de toda la vida, como la que he explicado, o en el homicidio, cuando hay alevosía, cuando está anulando la defensa del que quieren matar. Esa es un agravante de toda la vida, pero también hay agravantes hijas de su tiempo, hijas de la democracia, que es la agravante de racismo. Pues tengo que ser pesimista también. Tengo que ser pesimista también, porque no se aplica. No sé si otro ponente anterior, creo que fue Séfora o Luis Mendoza, dijeron que no hay jurisprudencia. Claro que no hay, si es que no se aplica. ¿Por qué? Miren, la agravante de racismo no la podemos relacionar con los delitos de odio. No. Los delitos de odio es una conducta con tipo básico, que se refiere a la discriminación ya, y la agravante también se refiere a la discriminación. No puede acumularla. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos con algo parecido a... Hay un principio en derecho que se llama que no se puede juzgar el mismo hecho 2 veces. Y esto ocurre. La agravante con los delitos de odio, nada. La te va con los delitos ordinarios. Y claro, en uno de odio tienen más pruebas. Tienen más pruebas de por qué se ha cometido el delito. Porque directamente, aunque luego es difícil demostrarlo, y ya he dicho que los juristas pro-gitanos tienen que trabajar mucho, pero en los delitos de odio está claro el componente racista, porque tú no entras aquí por ser gitano. Pero claro, en los delitos ordinarios, en todos los demás, eso no está tan claro. Cuando alguien comete un homicidio contra otro, sobre todas las cosas, porque ese individuo es gitana o gitano, la agravante de racismo estaría clara, con lo cual la pena tendría que ser mucho más alta. Pero no se puede demostrar. ¿Por qué? Pues por falta de concienciación, por falta de educación, porque los fiscales y los jueces dicen, oye, este ha sido condenado por homicidio y con eso ya va bien aviado. Le han caído 15 años y no. Porque creen que lo principal, que lo es la vida para el otro, pero digo de la conducta del autor. Creen que lo principal, lo que ha motivado es el homicidio, pero lo principal ha sido que lo mato porque es gitano.
o cualquier otra circunstancia. Entonces, ¿por qué no se está aplicando? Por eso. Porque es muy difícil probarla. Y los juzgados, los tribunales, los fiscales, las acusaciones particulares se conforman, pues, con que sea penado o sentenciado por el delito principal. Sí, que hay algunas veces que se consigue, bueno, pues son mirlos blancos. Son mirlos blancos. Por mi experiencia y seguro por la de todos los abogados que nos dedicamos a esto. Pero además, es que dentro del agravante de discriminación y de racismo, hay una discriminación al pueblo gitano. Dentro del precepto. Qué pena que tenga que decir esto. Y ojalá esté equivocado. Yo, cuando discuto con alguien, cuando debato con alguien, yo quiero estar equivocado, porque me encanta aprender. Y si estoy equivocado es que me están enseñando. Por tanto, ahora me gustaría estar equivocado. Pero mirad una cosa. Dice, cuando el delito se cometa por motivos antisemitas, raza, pero sobre todo antisemitas, y ya luego dice, o por etnia, y dice, me vuelvo atrás por lo que he dicho, que no se puede condenar una persona 2 veces por lo mismo, y no se puede aplicar el agravante del racismo al delito de odio. Sin embargo, esa agravante también dice por motivos de sexo, por ser mujer, por lo que está ahí haciendo. Claro, hay tanto, y yo me alegro, hay tanta protección a la mujer que incluso han incurrido en el nebis idem, en enjuiciar una cosa 2 veces, porque en ese agravante también se contempla a la mujer. Pero bueno, eso es otra historia. Yo me alegro, todo lo que beneficia a los excluidos, yo me alegro. Pero bien, ¿por qué digo esto? ¿Por qué hay un racismo? Pone antisemitismo y no pone antigitanismo. En la sociedad española hay una verdadera fuerza contra nosotros de reconocer el antigitanismo. No quieren reconocerlo, nunca. Esa palabra la estamos utilizando nosotros. Nosotros, los activistas gitanos. Antigitanismo yo nunca lo he escuchado. Y antisemitismo lo ponen. ¿Por qué lo digo? Miren, y ya termino. Los judíos han sufrido muchísimo. Muchísimo. Es más, el pueblo gitano, con todo, casi el 90% son evangelistas, sentimos incluso una admiración, un plus de admiración por el pueblo de Israel. Por tanto, no me estoy escudando porque yo no voy a decir nada malo. Pero la historia de discriminación en España, porque a los pobres míos los echaron hace muchos años, pero hoy tienen su Estado, su ejército, son de las élites económicas en todos los países. Bueno, no le ha ido mal. Y yo me alegro y le doy gracias al cielo. Pero ¿cómo puedes tú poner en 1995 antisemitismo y no poner antigitanismo? ¿Y por qué digo esto? Miren ustedes, señoras y señores. Desde que entraron los gitanos, que fue final del siglo XV, en 1425, bueno, desde 1450 a 1499, caramba, fuimos súper felices, porque nosotros traíamos nuestros trabajos. Si nuestro delito fue trabajar, en nuestros trabajos, no robar ni hurtar, no, fue trabajar. Pero bueno, eso es otro tema que si quieres hacemos otro debate, otro día. Pero lo cierto es que de 1499, fecha de la primera pragmática, hasta creo que fue después de la democracia, porque nuestro queridísimo y admiradísimo Juan de Dios Ramírez Heredia, ya establecida la democracia, tuvo que derogar unas leyes antigitanas, unas leyes que estaban hechas para 1499. Me río por no llorar. Para mí, vigilar escrupulosamente a los gitanos. Eso estaba en el Código de la Guardia Civil, ya reinando la democracia. Por tanto, queridas primas, primos, simpatizantes, payos, mahometanos, los que me estoy escuchando, si de 1499 a la democracia, a la mismísima democracia, hay leyes antigitanas, ¿quién debería aparecer el agravante de racismo? ¿El antisemitismo o el antigitanismo? Pues no lo incluyen. ¿Y sabéis por qué?
porque en España hay una reticencia enorme a todos los niveles a reconocer el antigitanismo. No lo quieren reconocer. Conclusiones. Los delitos de odio son jarrones chinos. El agravante de racismo son jarrones chinos, ni por la tremenda falta de educación en igualdad que hay a todos los niveles en todos los centros educativos. El avance de las gitanas y los gitanos no depende tanto de los tipos penales que hemos dicho, sino del compromiso fiel y fuerte de los juristas pro gitanos. Tú no puedes chapar el horario laboral de activistas gitanos, no lo puedes chapar, y luego si ves a un gitano por allí, te vas por el otro lado. No. Nosotros, los activistas gitanos, tenemos que ser como los rockeros. Nunca morimos en nuestra lucha por defender la igualdad del pueblo gitano. Y por último, os voy a dar un dato de por qué son jarrones chinos. Y voy a ir otra vez a la ley. Otra vez voy a ir a la ley. Os he hablado de agravantes, ¿verdad? De que significan que cumple más pena el autor del delito, por una serie de circunstancias. Tenemos otro agravante, porque ahora vamos a hablar del racismo jurídico y del racismo que se practica en los tribunales. Y mira que me cuesta trabajo, porque hay tantas personas, tantísimas personas válidas en el ámbito jurídico que te da un poco de reticencia de hablar mal del sistema. Pero hay que ser valiente, hay que ser valiente. Solo vivimos una vez. Y como solo se vive una vez, tienes que ser valiente. No puedes ser un cobarde. Ese no puede ser el sentido de la vida. Pase lo que pase. Si pierdes, pues pierdes. Pero tú sé valiente. Y lo digo. Agravante de banda organizada. Bien. Esto eleva mucho las penas. ¿Os sabéis lo que pasa en muchos sitios? En otros no. En otros no. En otros casos no. No estoy diciendo que sea general. Pero con que haya unos cuantos, pues ya es una vergüenza para un sistema democrático. Y que se permita. Bueno, pues imaginad vosotros, olvidaros de los delitos de odio, olvidaros de... Si donde sufrimos los gitanos es en la discriminación encubierta y con la que no podemos luchar. Imaginad un registro de la policía. Pegan las patas a la puerta porque tienen una orden de registro con un auto motivado por la juez de que puedes pegar la pata a la puerta y entrar en la intimidad. El domicilio es inviolable, pero ustedes sabéis que si un juez o tú abres la puerta, tú puedes entrar. Y entonces en el atestado que ofrecen al juzgado de instrucción, dice, estamos siguiendo a fulanito de copa porque está haciendo esto, esto y esto. Y a lo mejor ponen otra persona. Bueno, pues pegan la pata a la puerta y esposan a todo Dios. Esposan a todo Dios. Eso lo hemos visto en esos despreciables programas que los delitos de odio no valen para nada, hombre, ni el agravante de racismo. Si tenemos todos los días en televisión a la sexta esa que no para de ensuciarnos y de crear mala imagen. Contra eso sí que deberíamos denunciarlo por delito de odio. Porque en un programa no, pero en 100 programas ya se lo pensaría la juez. Bueno, termino. Ahora llegan y esposan a todos. Bueno, es verdad que tú puedes, que cuando la policía entra a una vivienda, oye, tú no sabes si un tío te va a estar esperando con un arma, porque a lo mejor la orden de registro dice, también hay posibilidad de que escondan armas. Vale, lo entiendo. Esposan a todos. Pero se llevan a todos detenidos. Pero vamos a ver. Tú has realizado el registro. Lo has puesto todo en orden. No ha pasado nada. Lleva al detenido y a los otros déjalo. Muchísimas veces se llevan a toda la familia. Pero es que además, luego, los detenidos al juzgado de guardia, y a veces llegan imputados también en el delito investigado cuando no aparecían en la investigación previa. No aparecían, pero los imputan. ¿Por qué? Porque le ponen la agravante de banda organizada. ¿Pero qué dice usted?
¿Pero qué está diciendo, banda organizada? ¿Usted no sabe que la banda organizada se tiene que crear previamente con el propósito exclusivo de delinquir? Y estos son marido y mujer e hijos desde hace 30 años. Pues eso ocurre. Eso está ocurriendo. Y eso es discriminación. Por eso os digo que tristemente nos queda muchísimo trabajo. Pero no quiero ser pesimista. Oye, que por lo menos tenemos voz y voto para denunciar estas prácticas. Yo la estoy haciendo en internet, que no va a ver todo el mundo. Ahora, por lo menos, ¿cuál es el avance? Queridos míos, la libertad de opinar. Y con esto doy por finalizada mi ponencia. Que Dios os bendiga.